que Uniminuto trae para ti. Encuentra Uniminuto en la Filbo 2026. Estamos en Corferias, Pabellón 3, Stand 110, segundo piso. Uniminuto, vigilada mi educación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de Uniminuto Radio Cundinamarca. Hoy estamos en este espacio un poco para dialogar sobre lo que implica la salud mental o las implicaciones también de la salud mental, de la culpa, del miedo que se van como manifestando en las personas sexualmente diversas. Y pues para hablar un poco sobre esto tenemos aquí a Sebastián Montoya, que ha escrito un texto muy maravilloso, Quizás por siempre, y por otro lado pues quien les habla, Cristian Vergara, que ha apoyado junto con otras dos personas maravillosas, que una está en el público, que es Alejandra, y Loli y otros más que han ido aquí acompañando como equipo, parte del equipo facilitador de PADIS, que es la pastoral de diversidad sexual en Colombia, y que lo que buscamos un poco también es ahondar un poco estos temas. Entonces, creo que para hablar y platicar un poco, me gustaría primero que nos puedas hablar un poco de ti, Sebas. Luego pues ya hablamos más de PADIS, pero que nos cuentes un poco de quién eres, qué haces y cómo vamos configurando este ejercicio. Este diálogo. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Sebastián Montoya. Soy el director de la corporación Sueña, Cree y Sé Feliz. Es una corporación en prevención de ansiedad, depresión y suicidio en jóvenes. Llevamos 7 años en Medellín, digamos, haciendo este ejercicio de prevenir las enfermedades mentales. Y por otro lado, ahorita nos estamos preparando para hacer el primer centro de atención primaria para la salud mental de jóvenes en Medellín. O sea, vamos a hacer como una IPS, pero no le queremos dar como ese nombre, sino más bien un centro cultural y artístico que va a fortalecer por medio del proyecto de vida las enfermedades mentales de los jóvenes. Y soy productor de televisión, soy comunicador social, tengo 35 años, y digamos que ahorita en la Filbo tenemos esta propuesta que es Quizás por siempre, que es el texto del cual vamos a hablar el día de hoy con ustedes, así que pues nada, bienvenidos, muchas gracias. Quisiera, antes de hablar un poco también de PADIS, preguntarte cómo llega un productor, un comunicador social a cuestionarse sobre la salud mental de los jóvenes y cómo empieza como este camino de construir algo que de repente no estaba tan cercano aparentemente a tu experiencia laboral. Listo, resulta que yo en el 2000, eso era el 2012, 2013 por allá, me gano una beca para estudiar actuación con Alejandra Borrero. Me vengo para acá a estudiar actuación y en esos ires y venires de la vida empecé a trabajar en un teatro de aquí muy famoso de Bogotá y empecé a trabajar ahí en el café. Entonces como mesero, después me pasaron a hacer como jefe de barra, luego de eso pasé a ser el administrador y después me dijeron, no Sebas, quédate con el negocio. Entonces me quedé yo con él, ya les pagaba una renta a la gente del café y seguía estudiando actuación, toda la cuestión. Y después yo me creía como el dueño de Tostado. Yo empecé a abrir cafés por allá en la 45, mejor dicho, a lo loco, monté 3. Y me quebré, muchachos. Me quebré, mejor dicho, todo mal. Y de ahí, pues pierdo todo, caigo. A mí ni siquiera me dio depresión. A mí yo de una caí en un estado de ideación suicida. O sea, de una me fui a preparar mi mente de cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a crear y toda la cuestión. Y empecé como en ese proceso de ensimismarme. Y ahí es donde, digamos, bueno, soy muy conectado también con Dios, tengo una vida muy, muy conectada con Él. Entonces empecé a encontrar las 3 palabras de la corporación: sueña, cree y sé feliz. Y fue hermoso porque de hecho era, por ejemplo, como que iba, no sé, salía como un momentico a caminar o algo y era como que Coca-Cola te hace feliz. Abría la prensa y era como que los sueños no sé qué. Y entonces yo era como que, ¿qué será sueña, cree y sé feliz? ¿Qué es esto? Y un día en el Parkway, nunca se me va a olvidar, encontré un cuadrito con las letras de Disney, que todavía lo tengo en mi apartamento, que dice, nunca dejes de soñar, colgado en un arbolito. Y yo era, ¿qué es esto? O sea, ¿qué serán esas 3 palabras? Y pues llegó el día de descubrir qué eran esas 3 palabras y cómo les parece, que una amiga me dice, parce, tenés que volver al gimnasio, mira cómo estás. Yo me puse como un pirulito, o sea, flacuchentico, mejor dicho, ni cachetes tenía para el momento. Y entonces, ¿cómo les parece que ella me dice como que vuelva al gimnasio, no sé qué, me regala un día en el gimnasio, y estando yo en el gimnasio, me dice, ¿viste lo que pasó en Ibagué?
Y yo le dije, ¿qué pasó en Ibagué? O sea, ni sé qué está pasando conmigo en este momento. ¿Yo qué voy a saber qué está pasando en Ibagué? Y me dice, te voy a mandar el video. Y no sé si ustedes se acuerdan del caso de la chica que se amarró con su hijo y se lanzó del puente de la variante de Ibagué, que fue Jessie Paola. Ese día, muchachos, entendí que era sueña, creí, sé feliz. Ese día me senté en el gimnasio a llorar demasiado y dije, algo hay que hacer por la salud mental juvenil en Colombia. Y ahí es donde nace este proyecto, hace 7 años. Esa es la historia. Bueno, creo que es importante como tener en cuenta, por un lado, que esto que plantea Sebastián, pues evidentemente nos puede implicar a todos, ¿no? O sea, el asunto de la salud mental no es un tema exclusivo de una población en particular, sino que nos implica a todos los sujetos. Por otro lado, PADIS, que es digamos, la pastoral que yo acompaño junto con Alejandra, PADIS, Pastoral de Diversidad Sexual, incentiva mucho, o es una pastoral que promueve el encuentro con Jesús desde la libertad y desde el amor. Wow. Reconociendo que todos somos precisamente pues creación suya, ¿sí? Sí. Entonces en esta pastoral, que es una pastoral que la llamamos del amor, de la esperanza, posibilita que la gente se reencuentre con el primer amor. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues precisamente lo que estás hablando, y es que muchos de los jóvenes adultos o las personas que llegan a este espacio llegan porque tienen inquietud asociada a la culpa, que es un tema que tú trabajas también mucho ahí, que llegan personas que también están cuestionando su relación con Dios y eso les afecta en su psiquis y les lleva a considerar que no son dignos de existir. Que ni, no de son, ni de conectar con él, ni de conectar con su parte espiritual, que eso es muy importante. Exacto. Y antes de que continúes, o sea, creo que ahí es muy importante porque la mayoría de personas homosexuales creemos que no podemos entrar a una iglesia o que no podemos comulgar o que no podemos ni siquiera estar como dentro del espacio o hablar de Jesús. Es como que, ay, no. Entonces, muy chévere ese espacio. No lo creo que esto que inicia precisamente con los jesuitas, que también los eudistas han acompañado a partir del trabajo con las mujeres trans en el barrio Santa Fe, pero que también han hecho la comunidad San Sebastián, posibilita justamente que las personas cuestionen su existir desde un lugar diferente. Y creo que en la salud mental y el asunto de la salud mental en la diversidad sexual no siempre es bien atendido, ¿sí? Porque ese asunto de la diversidad sexual y la salud mental, y cuando implicamos el asunto religioso, lo que hace es como no un match, sino un cortocircuito. Y aquí hay una cosa muy importante que tú estás tocando, aparte de la parte espiritual, y yo conocí a un chico que llegó a la corporación con VIH, y él ni sabía cómo, o sea, por un lado estaba la culpa, pues por la enfermedad, por otro lado no sabía cómo comunicarlo ante su familia, y fuera de eso se sentía rechazado también por la iglesia. Entonces ahí hay una construcción muy importante, Cris, o sea, ahí hay un texto, porque miren que por ejemplo en la población LGBTI, si normalmente cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo, en Colombia se registran alrededor de 3.000 casos de suicidio entre jóvenes de los 18 desde los 15 a los 28 años, cada 3 horas en promedio. Entonces, ¿cuánta parte de la población de nosotros está también integrada ahí, precisamente en el diagnóstico de un VIH, en el diagnóstico, llamémoslo así, de decirle a la familia, venga, es que yo soy diverso, o sea, yo soy gay? Ahí hay un texto y yo creo que ahí es donde realmente Colombia no es que no tenga oportunidades, Colombia sí tiene oportunidades. La cuestión es que estamos en estos momentos, no estamos ni siquiera capacitados, ni siquiera para tener un lugar donde poder ir a llorar. O sea, se nos normalizó el preguntar cómo estás y que nos digan bien. No, dime tú, ese bien que tiene ese bien, porque entonces es bien. ¿Sí? Oye, ¿qué ha pasado en tu vida? Bien. No, o sea, ¿qué hay más atrás de eso? Y se nos olvida eso, Cris. ¿Sí? Entonces, también tengo amigos con VIH que me tocó ir a su comprobatorio y ver cómo de cierta forma toda esa parte digamos como que se destruye la persona por dentro. Y si tú no tienes una red de apoyo que te pueda acompañar en ese proceso, pues te jodiste. Entonces, si desde la iglesia, digámoslo, también está esa parte del no, pues imagínate qué puede pasar. Yo creo que, digamos, apuestas como la pastoral de la diversidad sexual
posibilitan justamente que la comunidad sexualmente diversa se encuentre desde otro lugar. Como, por ejemplo, también la fundación que tú lideras y con ese texto, porque cuando nosotros, y creo que es un asunto que tenemos que considerar, cuando a nosotros se nos es arrebatada la esperanza, se nos es arrebatada la dignidad, se nos es arrebatada un poco la razón para vivir, entra todas esas cuestiones que de alguna manera nos hacen considerar el suicidio, nos hacen considerar no querer compartir con otros, y sobre todo creo que también hay algo importante, y tú lo decías entre otras, es que el mundo está en una dinámica muy acelerada. Entonces luego todos tenemos que ir rápido porque vamos tarde y todos queremos cambiar un poco la vida, pero ya. Entonces creo que por un lado la pastoral nos ha permitido en este acompañamiento que hemos hecho encontrarnos desde otro lugar, conocer a un Dios desde otro lugar, conocer un lugar de la iglesia que tal vez no es tan conocido por muchos, pero que existe. O sea, puedo decir que no conocía. Pero también iniciativas que se van conectando como tu fundación y creo que valdría la pena que habláramos un poco como de ella, porque en estos dos casos, y por eso creo que vale la pena esta conversación, son dos caminos distintos. Una cosa es un acompañamiento pastoral espiritual y otra cosa es un acompañamiento psicoafectivo que de repente haces tú. Pero al final posibilitan que una comunidad históricamente sesgada, rechazada y, digamos, alejada de un entorno social como el de todos, pues también se encuentre desde otro lugar. Y como para, antes de escuchar, decir, por ejemplo, en País se habla de diversidad sexual, por supuesto, pero también hablamos de otras diversidades, en términos de las personas negras, los indígenas, las personas en condición de discapacidad o con capacidades diferentes. Todas estas realidades que a veces parecen como normales ante los ojos de otros, siguen siendo en la actualidad una razón por la cual las personas sufren en su interior. Sí. Entonces creo que vale la pena que nos cuentes un poco de esta fundación y cómo eso también va respondiendo a Quizás por Siempre. Listo. Yo pienso, Cris, que hay una cosa muy importante y de verdad no conocía este espacio de PAES. No lo conocía. Muchas gracias por invitarme, por presentármelo. Y qué bonito es saber que existen este tipo de grupos que realmente están interesados en el cuidado y más desde el cuidado espiritual, porque lo necesitamos en estos momentos. Estamos muy desconectados tanto de nosotros mismos como desde la parte espiritual y es muy bacano que tengan ese tipo de espacios. Ahora, Sueña, Cree y Sé Feliz, pues como les estaba comentando, vamos a hacer el primer centro de atención primaria para la salud mental de jóvenes en Medellín, pero se va a dividir en 3 fases. En esta primera fase, digamos que va a ser una casa que se va a montar como un centro cultural y artístico. Mi apuesta como productor, como comunicador y como actor que soy presentador, siempre va a ir muy alineado todo lo que yo haga hacia el proyecto de vida de quienes yo pueda impactar. Entonces, por eso Quizás por Siempre tiene ejercicios también que te hacen caer en cuenta de cómo estás tú en tu proceso de tu vida y si lo que está pasando entre la historia te conecta con tu realidad y cómo te podemos ayudar a irte guiando, ¿sí? Entonces, para mí, la conexión inicial, tanto en todo lo que haga como marca Sebastián Montoya, siempre va a funcionar en proyecto de vida hacia los jóvenes y hacia las personas que me rodean. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con Sueña, Cree y Sé Feliz en esta primera fase va a haber una asistencia terapéutica, psiquiátrica, psicológica, sí, toda esta parte, pero a su vez vamos a conectar todo el proyecto de vida de las personas por medio del modelaje, por medio del teatro, por medio del canto. Ah, que yo quiero ser escritor. Tú tienes tu club de lectura, tu club de escritura. Que yo quiero ser pintor. Aquí están ¿sí? Porque es que lo que necesitamos no son jóvenes que sigan pegados del celular. Necesitamos gente que realmente esté preparada y capacitada mentalmente para el día de mañana estar parado en un escenario y ayudando a los demás. Por eso, o sea, ¿cuál es el servicio? El servicio es el descubrimiento mismo de que desde tus dones que tengas puedas impactar la vida de los otros. Pero si el único don que yo tengo es escribir por el celular, pues no tengo absolutamente ninguna otra. O hablar con ChatGPT también, o sea, no funciona. Es con que no. Yo creo que en esto que conversamos hay un concepto que me parece muy clave y es la culpa. Sí. Y yo creo que valdría la pena un poco como andar en esto porque, por ejemplo, desde la pastoral de diversidad sexual, cuando hablamos de la culpa o cuando llegan personas, que la mayoría que llegan a esta pastoral, siempre dicen, me siento culpable de ser quien soy. Y ese de ser quien soy, pues obviamente está relacionado de una con
pues su relación con Dios. Obviamente esto cuestiona profundamente su identidad. Para nosotros ha sido como iluminador encontrarnos con textos bíblicos que nos van a permitir entrar y hacer un ejercicio hermenéutico, exegético, donde puedan comprender a profundidad cómo se rompe la idea de que la concepción de la homosexualidad como un concepto moderno no es aplicable en una relación estructurada con un Dios que transita en un texto que lleva milenios. Eso por un lado en lo religioso, pero evidentemente eso incide profundamente en la comprensión psicológica. ¿Cómo entiendes tú, desde tu experiencia, este asunto de la culpa? Pero más allá de esto, ¿qué elementos podríamos, para quienes están presentes y nos están viendo a través del canal de YouTube y a través de Padis Mascol aquí en Instagram, qué elementos también podríamos, o herramientas, pueden ser generales, obviamente sé que cada persona tiene un elemento y un proceso particular que tendría que ser profundizado, pero ¿cuáles podrían ser esos elementos que tú dices, bueno, yo entiendo la culpa desde este lugar, en lo psicoafectivo, y creo que estas podrían ser unas primeras herramientas generales para trabajar esto y que nos ayuden a arrancarnos de esta sensación de no querer vivir, sino no sentirnos dignos de la vida que vivimos? La culpa. Todos nos hemos sentido culpables en algún momento, o sea, es más, lo voy a traducir a quizás por siempre. Aquí hay una parte donde es tanta la carga que tiene el personaje de Simón, porque Simón es el personaje que ni se identifica como homosexual, él ni sabe dónde está, o sea, lo único que hace es tapar todo su día a día, lo tapa por medio del diseño de zapatos. Él es diseñador de zapatos, entonces, y le gusta mucho escribir, pintar zapatos. Entonces él no sabe realmente lo que pasa con Jerónimo y qué es lo que entienden. Recuerden que quizás por siempre no es una historia de amor, es una historia que nos invita a no quedarnos callados, pero sí está, digamos que la base de la historia de Jerónimo y Simón. Entonces, todo el tiempo Simón es intentando quizás poder entender qué es lo que está pasando con su amigo y cómo se desarrolla eso. Y en ese personaje hay una carga tan grande, Cris, en la parte de la culpa, porque él ni sabe cómo intentar contarle a la familia, porque la familia se da cuenta que algo está pasando entre Jerónimo y él. Entonces, él viene de una familia súper de estrato en Medellín, mejor dicho, con todas las de la ley y toda la cuestión, y Jerónimo es ahí como el pegado de la olla. Entonces, para la familia de Simón, obviamente, es un contraste muy grande que ellos dos sean amigos, pero Simón le quiere explicar todo el tiempo a la familia que para él es importante su amigo, o sea, que él entiende, y la familia se opone rotundamente a esa relación, y eso pasa un montón de cosas entre ellos dos. Entonces, la parte de la culpa que él desarrolla durante la historia, precisamente el no poder contarle a su familia lo que él está manifestando y sintiendo, porque esta historia empieza cuando ellos dos Jerónimo tiene 12 años y Simón tiene 14 años, y se conocen en los 15 años de Camila. Entonces empieza ese desarrollo de él como personaje, a desarrollar yo cómo le puedo hablar y cómo me puedo sentir tranquilo yo, sabiendo que yo creo que a mí me gusta mi amigo, pero yo no le puedo contar a mi familia, pero entonces yo no puedo tener una relación con los demás. Y eso lo va llevando a que él se instale y se pierda en el diseño de zapatos. Entonces él todo el tiempo pinta, diseña y hace sus creaciones precisamente porque no sabe cómo desarrollar eso. Y hasta el final ustedes van a ver que él se echa 1500 Padre Nuestros porque él nunca supo realmente qué fue lo que sucedió. Sí, ahora como herramientas como tal, yo lo que digo para soltar esa parte de la culpa, vuelvo al texto, Cris, que es la palabra que siempre voy a decir, y es: no nos quedemos callados, muchachos, no nos quedemos callados. O sea, siempre vamos a tener un amigo o una persona que nos pueda escuchar, siempre. Y ese desarrollo de la culpa, esa agitación que uno le da, el acostarse con uno mismo, hay veces, vea, esto es un claro ejemplo, hay veces el hacer favores y favores y favores, siempre estar disponibles para la gente y estar tan disponibles para el otro, y de un momento a otro como cortar esa disponibilidad nos hace sentir culpables. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado entre nosotros mismos unos límites.
No tenemos límites, no nos ponemos límites. Entonces, como todo el tiempo estamos disponibles como si fuéramos WhatsApp, ahí en línea, todo el tiempo, para todo el mundo y para el que quiera o para la que quiera. Entonces, cuando ponemos un límite y el otro nos refuta y nos dice, ay, no me quisiste prestar la plata, no sé qué. Entonces uno es como que, no, pero vení, y hasta uno inconscientemente, como no tenemos límites, entonces uno inconscientemente llega y dice, no, yo te presto. Y se queda uno sin pagar servicios por prestarle al otro. Y se desarrolla una culpa y crisis. Entonces, yo digo que lo primero que tenemos que descubrir dentro de nosotros mismos es cuáles son mis límites y hasta dónde llegas tú y hasta dónde puedo llegar yo. O sea, si yo no tengo amor propio, si yo no tengo un respeto por mí mismo, si yo realmente no tengo un límite con el otro me puede llevar por delante y sigue desarrollándose en mí una culpabilidad de algo que ni siquiera se desencadena. O sea, esto puede ser un tema re largo, pero por ejemplo, no sé si ustedes han conocido a una persona que sea narcisista, pero una persona narcisista todos los días te puede es que está sentada, ay, perdón. Toqué fibras, perdón. Eso ya es otra historia. Muchas gracias por venir. Pero no, pero es eso, Cris. O sea, si damos con personas narcisistas, un hombre narcisista lo vuelve a uno nada en un momentico. Y con una persona narcisista, todo el tiempo tú te vas a sentir culpable porque tú no vas a llenar las expectativas de una persona narcisista. Jamás, jamás, porque por más que tú intentes acaparar y llenar todo ese tipo de cosas, va a ser imposible. Sí, yo creo que, digamos, es importante como precisar desde dónde entendemos la culpa, ¿no? Sí. Entonces, tú estás dándole ejemplos valiosos de cómo entendemos la culpa desde lo práctico y lo cotidiano, y creo que vale mucho la pena como reconocer, ¿no? Que a veces nos cargamos de sensaciones porque el otro nos exige una forma de ser. Creo que también en el asunto, por lo menos de la diversidad sexual, la culpa está asociada a las expectativas sociales que se tienen respecto a una persona. Entonces, cuando tú naces hombre o mujer, pues las expectativas sociales es que te cases con una mujer o con un hombre, tengas hijos y cumplas con las expectativas que tienes al respecto. Pero cuando eso se transforma en yo soy gay, soy lesbiana o soy desde otro lugar sexualmente diverso, incide en que rompes con las expectativas que tienen los demás sobre ti. Sí. Y ya ahí se genera una carga profunda y una carga que de alguna manera genera una culpa distinta. Y yo creo que ahí el ejercicio está, como tú lo planteas, primero en reconocer quién soy, sí, y dos, ser consciente no solo de mi alcance, sino lo que soy no puede entenderse como un conflicto en relación con los otros. Porque el hecho de que alguien sea lesbiana, gay o se reconozca desde otro lugar, no necesariamente le hace no merecedor de una existencia. Y creo que esa es la carga que históricamente muchas personas sexualmente diversas han llevado, y es, no me siento merecedor de un grupo de amigos porque soy gay. Pilas, porque ahí yo difiero una cosa, y es que, por ejemplo, vuelvo a retomar quizás por siempre, listo. Por ejemplo, en la parte de Jerónimo tiene el parche de amigos, ellos tienen su parche de amigos ahí en una comuna en Medellín, y es donde se desarrolla toda la historia en un parquecito, y lo que pasa con Jero dentro de la historia es que los mismos amigos de él lo hacen que él llegue en un punto extremo, no a pensar en el suicidio, pero a culparse todo el tiempo del por qué él se siente diferente a sus amigos, ¿sí? Y por ejemplo, el novio de Camila todo el tiempo es haciéndole bullying a Jerónimo con el resto de los amigos porque lo ven diferente, porque Jerónimo pues es más rebelde, pues es más abierto, ¿sí? Entonces, pero era un niño, o sea, porque la historia empieza cuando Jerónimo tiene 12 años. Entonces también como la sociedad a ti te va acorralando tanto y te va llevando a un extremo tan fuerte que si tú no tienes un margen de personalidad o si tú no te pones de una práquete, te lleva y te hacen sentir culpable toda tu vida. O sea, entonces también ahí vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo al punto donde cuál es mi límite y hasta dónde yo puedo llegar con el otro y el otro hasta dónde puede llegar conmigo. Respeto,
amistad, plata, lo que ustedes quieran ponerlo. Pero ¿hasta dónde? Porque en serio pasa. Entonces, Jerónimo tenía 12 años y fuera de eso es abusado sexualmente, fuera de eso su hermano lo maltrata, fuera de eso su mamá le pega con todo lo que se encuentra en su casa. Cuando se dan cuenta en su casa que él es homosexual, eso fue la Tercera Guerra Mundial, mejor dicho, que lo tiran por el balcón. Entonces, como él mismo, dentro de esa historia de él, no llega a pensar en el suicidio, sino en la culpa de ser una persona que ni siquiera sabía que iba a ser homosexual, sino que se enamora de su mejor amigo. ¿Sí me entiendes? Pero ahí están muy enlazadas las expectativas sociales. Sí, Entonces, si mis amigos esperan por cómo me ven, que yo me case con una determinada persona, no lo cumplo, ya estoy rompiendo con esas expectativas. Entonces, creo que el primer paso de reconocer aquí es como no siempre las expectativas sociales deben determinar mi existencia, que es un poco lo que tú estás diciendo entre líneas. Sí, Es decir, yo debo lograr reconocer quién soy, sí. pero no por lo que otros esperen de mí o lo que llamamos valía, no porque el otro le dé el valor a mi existencia, sino porque en sí mismo mi existencia tiene valor. Eso es un elemento que no siempre se logra capturar cuando pasa lo que tú estás diciendo. Sí. Cuando soy una persona abusada, cuando soy una persona maltratada, cuando soy una persona que además me reconozco desde un lugar que socialmente no es tan común, eso me genera una valía cero. Sí, pero eso lo podemos entender nosotros dos y toda la gente que nos está aquí acompañando y la gente que está en casa, ¿sí? ¿Usted cómo le va a explicar a un niño de 12 años la valía? Claro, a partir Es de... imposible. O sea, No, es posible a partir de elementos justamente como eso que tú estás mencionando en tu texto. Y es el lograr reconocer cómo la persona puede poner límite, pero cómo esa persona se reconoce sí. en relación con los demás. Solo que no es tan fácil porque además el de 12 años está transitando. Exacto. Y sobre todo que apenas están en esa faceta de cómo puedo hacerlo y cómo lo puedo manifestar delante de mi familia. Y digamos que quizás por siempre es una historia que se empieza a narrar en una Medellín del 2003. Entonces, como un niño en el 2003 tú le ibas a decir, no, si la valía, no, pues no te iba a entender. O sea, por eso nace quizás por siempre ahorita para el 2026 como un proyecto transmedia, ¿sí? ¿Por qué se llama transmedia? Rápidamente lo voy a decir porque continuamos. Transmedia quiere decir que no solamente se va a quedar en digital, ahorita lo pueden comprar digital, el libro va a salir impreso, se va a convertir en una obra de teatro y va a tener su propio audiolibro. ¿Por qué el formato así? Porque la idea era impactar todos los medios para que los jóvenes y las familias y quien quiera interactuar con él tenga la oportunidad de hacerlo desde cada punto como lo quiera pues como apartar para cada. Bueno, yo creo que ya como para ir cerrando un poquito, porque se nos va un poquito el tiempo. El tema está bueno. Vale la pena mencionar como elementos generales de esto que hemos ido conversando. Uno, bueno, quizás por siempre, como una experiencia de vida sí. que posibilita contar un relato o conocer un relato de una experiencia que nos permite encontrarnos desde muchos lugares, algunos comunes, otros tal vez no. Eso uno. Dos, creo que vale la pena resaltar que el asunto de la salud mental no es un elemento exclusivo de una comunidad, sino que aplica para todos. Es decir, la salud mental es una inquietud o es una realidad que debemos atender todos independientemente si somos blancos, negros, bajitos, altos, ricos o pobres, porque, reitero, nosotros tenemos que tratar de cuestionar qué es lo que nos mueve el corazón y la vida. Amén. Y a veces la vida está cargada de situaciones y experiencias donde no vemos esperanza, ¿sí? Entonces creo que reconocer que la salud mental es un don, es un regalo, pero un regalo que tenemos que cuidar, atender, escuchar. Cómo yo soy consciente de mi propio yo, cómo me está hablando, cómo me pongo rígido cuando algo me molesta, o qué tanto callo porque no soy capaz de comunicar. Obviamente aquí lo hablamos en el tema de diversidad y tú lo estás contando porque es lo que conocemos, pero quien no es sexualmente diverso también tiene unas luchas en su trabajo, en su vida, Total. que de repente la voz de quizás por siempre le permite conocer y decir, bueno, tal vez yo no soy Simón, no me golpearon, no me violaron, no soy gay,
pero soy una persona que todos los días está luchando con algo y no sé cómo encontrarlo. Ahí hay una cosa muy linda que acabas de decir tú y es, por ejemplo, yo en mis conferencias y en mis charlas siempre hablo mucho del masculino no gay, sino el masculino heterosexual. A mí esos manes me generan todo tipo de reacciones, porque fuera de que les toca ser proveedores, fuera de eso que muchas veces las mujeres los dejan con los hijos, fuera de eso que tienen que ser los manes que llevan cosas a la casa, no pueden hablar no pueden demostrar sus emociones. Y si ustedes se ponen a analizarlo, el masculino que vive su día a día, ¿cómo vive? Vive con los parceros tomando cerveza, mirando quizás mujeres por ahí y ocultando un montón y reprimiendo un montón de oportunidades porque si no tienes la oportunidad de contarle, porque si usted va donde el parcero y le dice, marica, soy mal, o sea, ¿qué le pasa, huevón? Entonces, el masculino tiene muchas cosas y de hecho el masculino es el que más se suicida, es más propenso a suicidarse, precisamente porque no tiene espacios donde hablar y donde comunicarse. Y quizás por siempre, de hecho, es ese mensaje también para ellos, o sea, es esa ruta también como que venga, encuentre algo en usted mismo que lo lleve a identificarse, ¿sí? Sube el micrófono. ¿Sí? O sea, como que encuentre algo que de pronto, no como persona homosexual, porque aquí no le estamos vendiendo a usted la idea de que sea homosexual, eso no lo estamos haciendo, aquí le estamos diciendo, vea, lleve este producto que con esta guía práctica usted se va a volver homosexual mañana. No, eso no lo estamos haciendo aquí. Eso, eso no lo estamos haciendo. Eso no lo estamos haciendo acá, ese no es el ejercicio. El ejercicio aquí es que ustedes puedan interactuar con Quizás por Siempre de una forma en la cual que no sea un libro que lo voy a comprar porque simplemente lo vi en la Filbo, sino lo que decimos es que sea como un llamado para usted entenderse en qué momento de su vida está, en qué momento de su vida dijo usted sí a algo que de pronto no era así, en qué momento de su vida usted le dijo no a algo que de pronto sí podía ser sí, y que todos tenemos ese quizás, y que todos tuvimos ese momento de soñar con algo que lo dejamos por allá. Yo en la entrevista de la vez pasada con Susi le decía, la corporación tiene una frase de batalla que dice, ¿a dónde crees que van los sueños que no se cumplen? ¿A dónde creen que van? ¿A dónde creen que van los sueños que no se cumplen? A ver. ¿A dónde? ¿A dónde más? Se van al inconsciente de nosotros mismos. Al inconsciente. Se quedan ahí instaladitos. Y cuando vamos del día a día, esos mismos sueños se van desarrollando en culpa. Entonces, por eso vemos un montón de gente frustrada en la calle, porque tuvieron un montón de sueños que quizás no pudieron cumplir y que por siempre van a quedar en ese recuerdo que cada uno que vivirá para toda la vida. Listo, entonces yo creo que esta es Hay un aplauso, me salió bonito. Creo que esa es una invitación un poco para que conozcamos una experiencia. Así como dices tú, Quizás por Siempre, yo sí aprovecho aquí la cuña para decir que nuestra pastoral de diversidad sexual, ojalá sea un Quizás por Siempre, porque nació como un quizás y eso funcione con la gente y ha sido un escenario de esperanza para muchas mujeres, hombres, personas trans que han reconocido que hay esperanza también en su misma fe. Entonces, que ojalá eso también sea para nosotros un regalo, pero sobre todo para todos los que nos han escuchado acá, para los que nos van a ver, los que nos vieron, reconocer lo que tú acabas de decir. Hay sueños que siguen ahí, pero hay culpas que siguen habitando nuestros sueños. Total. Y no nos permiten ser felices. Total. Entonces tenemos que sacar eso para poder seguir adelante. Por ejemplo, a mí me parece muy triste ver una persona frustrada y como que es que yo quiero, yo deseo, pero es que no tengo plata. Tenés el primer límite. Lo primero que no puede pensar uno en la vida es no tengo plata, porque nunca la va a tener. O sea, quítese en esa idea de ahí de la cabeza. O sea, uno se coloca muchas veces a decir, quiero irme para Estados Unidos o quiero hacer algo, pero es que no tengo plata. ¿No han visto? Que siempre pasa como, no tengo plata. Créalo
créaselo usted allá adentrico de su cabeza, que en un año yo voy a estar en Taiwán, no sé, donde usted quiera estar, quiero estar estudiando, me quiero estar graduando, créaselo usted y haga de su día a día. Vea, la gente espera a que lleguen las oportunidades y somos tan malos con nosotros mismos que en vez de prepararnos para que lleguen las oportunidades, somos que esperando. O sea, la gente quiere ser millonaria hoy sin saber qué va a hacer con la plata. Si tiene 1.000 pesos, se gasta 2.000. Así somos de conchudos. Y después le decimos que Dios mío, ayúdame. ¿Ah? ¿Qué es eso, por Dios? Bueno, listo, nada. Agradecer a Ya nos Sebastián. vamos. Esto estaba bueno. Ya nos vamos. Sí, vamos a agradecer. Aquí hay como un comentario, pregunta. Sí, hagan preguntas rápidas. ¿Sí? ¿Sigue? Venga, no creo que alcancen. Es que creo que toca con el tuyo. ¿Con el mío? Dale, dale. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Huertas, te agradezco mucho lo que acabas de decir. Como ustedes pueden ver, yo estoy ahorita en una condición de discapacidad a raíz de un robo que me hicieron, pero les cuento que el sentimiento de culpa que me ha hecho sentir el sistema ha sido brutal. O sea, no veo respuestas por ningún lado. Y para mí todo el tiempo ha sido una negativa. No se puede, no tiene la condición, usted no aplica, no lo puede hacer, para todo es no. Y ha llegado el momento que he sentido una culpa brutal porque yo no busqué esto. O sea, yo era una persona altamente activa, tanto en mi profesión como todo, pero veo que todo se me cierran las puertas. Yo a veces quisiera como entender por qué me siento culpable de algo que no hice y que realmente no hice, fue que me pasó, pero me han hecho sentir, es que, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no hizo algo para evitarlo? Entonces, te agradezco esas palabras, te agradezco lo que dices y me acabas de dar como una luz al final de todo este dolor y tristeza que llevo, de verdad. Gracias por compartirnos, tan linda. Creo que eso hace parte de la vida, ¿no? El regalo de compartirlo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio. Pues miran que, a ver, hace una hora nosotros teníamos, digo, porque vengo con Liliana, teníamos una idea completamente diferente del por qué habíamos venido a la Filbo. Y miren lo hermoso que nos encontramos acá. Y quiero resaltar de manera especial, mi nombre es Luis Antonio Hernández, soy docente de Uniminuto de la sede Soacha, de contaduría, nada que ver con el hermoso ejercicio que estamos haciendo aquí. Digo estamos haciendo porque ya me conecté mentalmente, lo aclaro. Entonces por eso quiero valorar la valentía que tú, Sebastián Montoya, has tenido, primero contando esto, el espacio que tú has dado, una valentía tenaz, porque pues el camino de la vida se edifica de todo este tipo de cosas. Y pues igual, hoy he obtenido respuestas, era a buscar otro tipo de cosas, una actividad que puse a mis estudiantes a hacer, ellos tienen que pasar por aquí, pero qué bueno que sin querer queriendo llegamos a estos espacios donde visibilizamos que desafortunadamente es un problema que no sea, como tú lo dices, es solamente un grupo de personas. No, de hecho, nuestra colombianidad en 216 años ha estado mentalmente enferma. Estuvimos abriendo una ventana durante el tiempo de pandemia. Uy, sí, tenaz. Uy, cómo se agredieron, cómo se maltrataron. Claro, avispado, pues no es que la casa se convirtió en todo, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de habitación, el lugar desde donde usted hacía cosas, pues la convivencia se torna complicada, ese tipo de cosas. Pero el reconocer en primera instancia nos va a ayudar a sanear muchas cosas. Muchas gracias, muchachos.
la labor que ustedes están haciendo, poderosa, impactante, tal vez no genere indicadores de tipo económico, pero generan un bienestar, por lo menos para quien los escuchó el día de hoy. Perdónenme si me extendí, muchas gracias. No, gracias. Yo creo que esas son las sensaciones bonitas que quedan cuando se hacen esos ejercicios, y así como tú lo vives ahorita también lo vimos con la pastoral, que es justamente eso, volver la esperanza a las personas y tocar el corazón, que le da más sentido a todo esto que vender 1000 copias, sino que llenar el corazón de alguien y saber que hay esperanza. Claro. ¿Okay? Por eso les decía ahorita que quizás por siempre no, o sea, es un libro que tú no lo buscas, él te busca. O sea, estas personitas que están acá, y esto me voy a hacer una promo acá, pero quizás están aquí sin saber ni siquiera de esto, o sea, ni siquiera sabían de esto, o sea, como que... Y de pronto pueden conectar con él de una forma en la cual esa culpa, ese miedo, ese dolor que no han podido encontrar en otros textos, quizás puede brindarles esa asesoría y eso, ¿sí? Entonces, pues nada, aquí va la cuña, el parroquial, ¿listo? Entonces, está en el stand 221, aquí en Davy.arte, la compras por medio del código QR, ustedes lo leen con el celular, él les va a mandar a una página de Hotmart, y ahí Hotmart ya les recibe Nequi, David Plata, de todo lo que ustedes quieran, vale 30.000 pesos, les entregó la revista, ahí mismo les llega a su correo el libro, pero en PDF, recuerden que es una experiencia transmedia, les damos la revista y bueno, y el separadorcito por si lo quieren adquirir. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Ya, nos vamos. Vamos juntos a soñar. Es momento de aprender. Con Uniminuto estás en la feria del saber. Entre libros y revistas hallarás la sonrisa que Uniminuto trae para ti. Encuentra Uniminuto en la Filbo 2026. Estamos en Corferias, Pabellón 3, Stand 110, segundo piso. Uniminuto, vigilada mi educación. Vamos juntos a soñar. Es momento de aprender. Con Uniminuto estás en la feria del saber. Entre libros y revistas hallarás la sonrisa que Uniminuto trae para ti. Encuentra Uniminuto en la Filbo 2026. Estamos en Corferias, Pabellón 3, Stand 110, segundo piso. Uniminuto, vigilada mi educación. Vamos juntos a